a un modo de paz, a un modo de calma, gracias a una mujer pacificadora, a una mujer que calma las aguas. Les estoy presentando diferentes escenarios y ahorita les hablaré de algunos. El tiempo es corto, pero le hablaré de algunos de ellos. Luego, el final del Evangelio nos presenta a Jesús diciendo: gracias por las palabras, muy bonitas sus palabras, pero bienaventurados aquel que escucha la palabra y la pone en práctica y la lleva a cabo. Bienaventurada es la persona que al escuchar la palabra le hace caso. No el que la oye por oírla, no el que la escucha por escucharla, sino aquel que al escucharla y al oírla la lleva por obra y la pone en práctica. Jesucristo le enseña a la mujer que sí, que la Virgen es bienaventurada, pero por encima de la bienaventuranza, o mejor dicho, si usted quiere llegar a ser bienaventurado como la Santísima Virgen María, escuche la palabra y póngala en práctica, porque fue ella en San Lucas donde después de escuchar al ángel dijo: yo soy la esclava del Señor, que se haga en mí según tu palabra. Porque María guardaba y meditaba en su corazón todas estas cosas. Porque Jesús llegó a decir en el 6:46 de San Lucas: ¿por qué me llaman Señor, Señor, y no hacen lo que yo les mando? Porque en San Mateo 7:21 llegó a decirlo: el que escucha estas palabras, el 7:24, el que escucha estas palabras mías y las pone en práctica, se parece a un hombre prudente que construye su casa sobre roca. Viene la lluvia, la tempestad, las tormentas, arremeten contra la casa y no se cae porque estaba firme sobre roca. Pero el que escucha las palabras y no las pone en práctica, es decir, como la Virgen María, yo soy la esclava del Señor, se parece a un hombre imprudente que construye la casa sobre arena. Llegó la lluvia, las tempestades, arremetieron contra la casa y la casa no se cayó. Bienaventurado aquel que escucha la palabra y la pone en práctica. Imagínese usted, nosotros casi que ni leemos la Biblia. ¿Cómo vamos a ser bienaventurados? Nosotros casi que ni escudriñamos las Escrituras. ¿Cómo vamos a ser bienaventurados? Tenemos aquí los estoy viendo. Aquellos que empezamos a leer la Biblia y no la quisieron leer. Y les dio flojera. Y algunos no solamente están quedados, sino que se quedaron a mitad camino y ya no quisieron más. ¿Cómo la ve usted que tiene lentes? De esa manera. Bienaventurados los que escuchan la palabra y la ponen en práctica. Lo llega a decir Jesús, que vamos a ser felices al practicar la palabra de Dios. No solamente a escucharla. Escucharla tenemos mucha gente. Practicarla poco. Por ejemplo, si usted escucha la palabra de Dios que dice: no salga de su boca palabra grosera, Efesios 4:28, sino aquella que sirva para construir. Y usted no deja las groserías, ¿para qué escucha la palabra de Dios? Bueno, porque es que me gusta escucharla. Ajá, pero si no está dispuesto a cambiar, si no está dispuesto a mejorar. Si usted escucha Gálatas capítulo 5, versículo 19 y en adelante, los chismosos no van para el cielo, y no está dispuesto a dejar el chisme. Los que andan criticando no van para el cielo. Los que andan en brujería no van para el cielo. ¿Y usted no está dispuesto a cambiarla? Si usted escucha Primera de Corintios 6:9, los afeminados no van para el cielo. ¿Por qué no cambia? ¿Por qué no cambia? Escucha Romanos 1:26, que dice que eso se llaman pasiones desordenadas, hombre con hombre, mujer con mujer. Eso se llaman pasiones desordenadas y se llama aberración, y no está dispuesto a dejarla. ¿Para qué escucha la palabra de Dios? ¿Para qué la oye? Jesús se acercó a Zaqueo, a Leví, y le dijo: sígueme. Él se levantó, dejó todo y lo siguió. Escuchó la palabra de Dios y la obedeció. Jesús se acercó a Pedro, a Santiago, a Andrés y le dijo: sígame, los haré pescadores de hombres. ¿Y qué hicieron ellos? Dejaron la barca de su padre y lo siguieron.
¿A ti cuántas veces te ha dicho Mateo 19:5? Dejará el hombre a su padre y su madre y se unirá a su esposa. ¿Que te debes casar y todavía no te has casado? Y que tu cuerpo es templo del Espíritu Santo, 1 Corintios 6:19. Y en el versículo 18 dice que la fornicación es pecado. ¿Y por qué todavía no estás casado? O que el adulterio, Hebreos 13:4, que el adulterio es pecado. ¿Y por qué no lo has dejado? Escuchar la palabra de Dios y no practicarla es muy fácil. Que ustedes y yo vengamos todos los días aquí, qué bueno. Y que cada día seamos más benditos a Dios. Bienvenidos. Aquí están las puertas abiertas. El que quiera escribir, escribe. El que quiera insultar, insulta. El que quiera hablar, habla. El que quiera calumniar, calumnia. Aquí está abierta la puerta para que usted llegue y haga y diga y escriba lo que quiera. O escuche y oiga desde su casa. Algunos escriben, otros oyen. Muy bien. Excelente. Es de noche allá, aquí es de madrugada y estamos compartiendo en vivo, en directo. Ajá. Termina el Evangelio. La palabra de Dios nos habló. Hoy nos invitó a orar. Señor, enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos. Cuando oren, digan. ¿Se acuerdan? La semana que nos enseñó a orar. Usted aprendió que debemos orar. Terminó el Evangelio. Pasó el día y no hizo oración. Le pregunto, ¿para qué escucha el Evangelio si no ora? Hoy el Evangelio nos invita a hacer la caridad. Por ejemplo, pasó el día, hubo tarea, vamos a hacer la caridad. ¿Para qué escucha el Evangelio si no la hizo? Hoy el Evangelio nos invita a dejar las críticas, los chismes, las murmuraciones. Pasó el Evangelio y usted sigue criticando. ¿Para qué escucha la palabra de Dios? ¿Para qué viene este canal a escuchar la palabra si realmente no la va a practicar? Si realmente no va a hacer caso a lo que dice la palabra de Dios y va a hacer lo que usted quiera, lo que a usted le parezca. ¿Cómo la ve usted que tiene lente? ¿Por qué andamos en las cosas de Dios y ni siquiera le obedecemos a Dios? Ni siquiera le hacemos caso. Oiga, debemos aprender que para ser bienaventurados, para ser dichosos y para ser felices, no solamente con las orejotas que tenemos debemos escuchar la palabra, sino que debemos hacerle caso, obedecerla, mejorar nuestras actitudes, cambiar, dejar los vicios, dejar lo malo y empezar a practicar lo bueno, que es la invitación de este evangelio. Vamos a meditarlo pues. San Lucas capítulo 11, versículo 27 y siguiente. En aquel tiempo, mientras Jesús hablaba, mientras que Jesús decía, predicaba. Miren cómo el evangelio detalla. Jesús estaba hablando. Y en el pueblo de Israel, cuando el hombre hablaba, predicaba y enseñaba, la mujer tenía que guardar silencio. Y ustedes se van a encontrar a una mujer rebelde. Se van a encontrar una mujer que parece que no sabe la norma. Que parece que no sabe la norma del buen hablante, del buen oyente. Y cuando Jesús está hablando, por eso decía, creo que era San Cirilo, que era la iglesia. Porque la iglesia es la esposa de Jesucristo y está en el mismo nivel para hablar. La iglesia, que es la que él miraba y decía, esa mujer es la iglesia, la que va a decir bienaventurada, dichosa, que hoy día la iglesia lo sigue proclamando y que hoy día se celebra el Día de la Virgen y la iglesia lo proclama, la bienaventurada Virgen María. Están en el mismo nivel, por eso ella habla. La mujer no le importa quién esté y grita y habla, mientras que el maestro está enseñando. Usted puede ver Lucas 10:38. Llega Jesús a la casa de Marta y de María. Marta se puso a trabajar, María se sentó a escuchar la palabra. Nadie lo interrumpió. Jesús estaba hablando, enseñando. Había una mujer en silencio, escuchando. Jesús estaba comiendo y llegó una mujer a lavar los pies en silencio. No hablaban, pero esta mujer sí habla. Esta mujer tiene algo que decir. Lucas da la importancia tanto del hombre como de la mujer.
Y en el pleno siglo XXI, donde estamos viviendo, tan importante es lo que piensa el hombre y dice el hombre, como tan importante es lo que piensa la mujer y lo dice. Los dos somos hijos de Dios. Nadie puede más que nadie. Todos somos iguales ante los ojos de Dios. Padre, la mujer no puede predicar. Que abra un canal por YouTube y se ponga a predicar. Claro que sí lo puede hacer. Claro que sí. Y abro un paréntesis con esto. Tengo una maestra que es mujer, pero excelente. Una doctora muy buena. Y explica muy bonito el libro de San Marcos. Muy buena. Que sí puede estudiar, que puede prepararse, que sí puede. Y en el tiempo, esos tiempos de esclavitud de la mujer, esos tiempos donde la mujer era sometida y no podía hacer. No. Padre, pero es que la mujer quiere hacer la misa. Bueno, ahí está el convento para que pueda ser religiosa. Es que la mujer quiere hablar de Dios. Pues sí, hay varias mujeres que cantan, que predican, que hablan de Dios. Pero el sacerdocio Jesús lo instituyó con hombres. En Mateo 26 estaban los discípulos. A María Magdalena se la encontró y le dijo, vaya, le doy una tarea. Vaya a decirle a mis hermanos. La mandó a predicar, a evangelizar, y ella se puso a hablar. Cierro el paréntesis. Entonces la mujer levanta la voz, escuchen. Jesús estaba hablando a la multitud, había mucha gente. Una mujer del pueblo, no dice nombre, gritando, habló duro. El pueblo era las personas que escuchaban a Jesús. A Jesús lo escuchaban los doctores, los maestros de la ley. Esto lo aprendí en las clases, que habían como diferentes estratos o puestos o lugares donde la gente estaba. Los doctores de la ley, los fariseos, los más sabelotodos en un lado. Estaban las personas que, los sumos sacerdotes, los levitas en otro lado. Estaban las personas ricas que no les gustaba escuchar, pero estaban en otro lado. Estaban los apóstoles, que eran los 12. Estaban los discípulos. Bueno, usted puede verlo en Marcos capítulo 3, versículo 16, los apóstoles. En Lucas capítulo 10, versículo 1, los 72 discípulos. Por allá en 1 Corintios capítulo 5, que eran más de 500. Pero había otra parte, que era el pueblo. Personas humildes, personas sencillas, personas a los que Jesús una vez en Mateo capítulo 5 le dijo la bienaventuranza.